¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Rogelio Ortiz. Muchas gracias por asistir a este webinar. Va a ser un poco concreto en la parte de las comunicaciones de protocolo serial. La intención es que podamos identificar en qué casos se utilizan cada uno de esos protocolos, para qué fue destinado cada uno y el uso que se le da. Vamos a partir de lo que es el protocolo RC232, es el inicial de la parte de los protocolos seriales, que pues prácticamente inició con la intención de la intercomunicación en cuestión de una comunicación binaria entre dos dispositivos, de cómputo principalmente. Este protocolo realizaba la interconexión del equipo de cómputo con un módem. Este módem hacía la función de modular la señal binaria del equipo de cómputo y portarla sobre una línea de comunicación, una guía de onda. En este caso pudo haber sido un par de cobre, comúnmente por la época en que se diseñó. El equipo de cómputo, que era quien generaba o quien era uno de los extremos de la comunicación, se le conocía con el término de DTE, que en español significa equipo terminal de datos, que es quien está generando los datos de la comunicación. El equipo que recibía esa señal, en este caso el módem, era conocido como el DCE, el equipo de comunicación de datos, que su función es prácticamente intercomunicar los datos de un extremo hasta el otro de la línea de comunicación. Esta comunicación únicamente era uno a uno, no podían interactuar varios equipos en una misma conexión. Tenía que ser comunicación uno a uno, simplemente. Era una de las limitantes. Además de que también una limitante era la velocidad con que trabajaba, ¿no? Estábamos hablando de velocidades de 56 kilobits o algo así, y pues realmente era muy limitada, ¿no? Aunque igual para el caso de la información que se manejaba en aquel entonces, pues era de alguna manera suficiente para cubrir la necesidad que se tenía, ¿sí? Aquí es un esquema de cómo es la comunicación a través del puerto del protocolo RC232. Una pieza se conectaba a un módem que hacía la parte, como su nombre lo dice, de modular la información. La transmitía a través de un par de cobres hacia otro módem que la recibía, y este se encargaba de demodular nuevamente la información para comunicarla al equipo de la estación número 2. ¿Sí? Era la forma en que interactuaban las comunicaciones entre dos PCs a través del puerto RS-232. Utilizaban ese puerto para interconexión con un módem. Hacía la función de ser una señal portadora sobre una guía de onda, en este caso un par de cobre, y al recibirla pues la volvía a convertir en señal binaria que podía ser fácilmente interpretada por el equipo de cómputo en el otro extremo. Sí, una ventaja también que se tenía es de que se podía tener una comunicación directa entre dos equipos de cómputo. Únicamente ahí, para suprimir los módem, lo que se tenía que hacer era intercambiar las señales de recepción y de transmisión en cada uno de los equipos, hacer una conexión cruzada. Pues, obviamente una desventaja de esto es de que la distancia pues estaba muy limitada. Estamos hablando de algunos cuantos metros de distancia, del orden de 12. En casos muy especiales, pues hasta 15 metros pudo haber dado una comunicación de ese tipo. Sí, eran comunicaciones muy limitadas. De ahí que se utilizaba la parte de los módem para ampliar la distancia de interconexión. Hacía un cambio de los protocolos, principalmente el módulo, la parte eléctrica, que nos daba una ganancia suficiente para llegar de un extremo a otro. Pero igual les comentaba, esto repercutía en los tiempos en la velocidad de comunicación, dado los tiempos de latencia que existían, ya con una distancia más considerable. La configuración del puerto RC232 pues parte del puerto del DB9, un serial, que igual en su momento también, antes del serial, se manejaba lo que era el puerto, el DB25, que anteriormente tenían los equipos de cómputo. Ahorita pues prácticamente, por ser puertos de muy baja velocidad, ya no muy utilizado en algunos equipos de recepción, pues se fueron descartando de los equipos de cómputo. En la actualidad, a menos que un usuario, un adquisidor de equipo de cómputo requiera que su equipo tenga un puerto USB, pues lo va a solicitar directamente al fabricante. Si no, en la actualidad es más factible tener un convertidor de medios, de un USB a un serial, a un RC232 serial. ¿Sí? Las configuraciones que tenían en ese entonces pues eran 9 pines de conexión.
se manejaban por pares de señalizaciones. El principal par de señalización es el pin 2 y el pin 3, que son los de recepción y transmisión de datos. Estos a la par con el pin 5, que son los del el punto común de la señal eléctrica que se manejaba por ese puerto. ¿Sí? Manejaba otras señales, que era, por ejemplo, la 1 con la nueva, ¿no? Que el Carrier Detect y el Ring Detector. Esto era cuando un extremo de la comunicación estaba listo para transmitir, el otro recibía la señal de que ya estaba listo para transmitir. Este le validaba que pudiera empezar la transmisión de los datos a través del Data Terminal Reading, que es el 4 y el 6. Esos dos eran los contrarios del 1 y el 9. Con esos dos terminales, un extremo confirmaba que estaba listo para transmitir y el otro le confirmaba que ya estaba listo para recibir, ¿sí? Entonces empezaba la transmisión y se aplicaban lo que es la parte de los pines 7 y 8 también, que era el request to send, el listo para enviar, y el limpiar la bandera del enviado. Cuando ya estaba enviando, ya se limpiaba esa bandera y quedaba listo para una nueva señalización en el siguiente modo de comunicación. Esta comunicación tenía la ventaja de que puede ser HAL duplex o full duplex también. Esa es la parte del control que daban esta configuración, lo permitía que fuera HAL duplex o full duplex inclusive. ¿Sí? Este puerto de comunicación RC232, este protocolo, aún es utilizado en la actualidad, ya que por ser comunicación uno a uno de una terminal a otra, tiene la ventaja de que obviamente no permite la interconexión de un tercero o más dispositivos en esa línea de comunicación. ¿Qué logramos con esto? Que podemos generar una comunicación segura entre algún dispositivo de administración ya en la actualidad, una administración de una red un poquito más robusta, ¿no? Como por ejemplo los casos de los switches, que son administrables, pueden ser administrados a través de su puerto serial, únicamente la configuración. La parte de los routers obviamente también tienen esta factibilidad, y algunos equipos ya de microondas con la transmisión de datos directamente TCP/IP, también maneja su puerto serial. Ese puerto serial es para su configuración de toda la parte de sus puertos de LAN del mismo equipo de microondas. Entonces, aquí pues la ventaja que se tiene es de que como se conectan uno a uno la comunicación con el equipo, no permite, y aparte de que para hacer la conexión al equipo de la configuración, se requiere estar físicamente en el equipo, o sea, físicamente conectado al equipo, no puede ser de manera remota, por lo tanto no se queda vulnerable la parte del equipo. Esa es la parte de los RC232. Bien, la parte del RC422 es un protocolo que nació con la intención de ampliar la longitud de comunicación del puerto S232, ampliar la comunicación, pero también tenía su desventaja de que a mayor distancia se iba a reducir la parte de su velocidad de transmisión. Es una parte inversamente proporcional. Podíamos tener una comunicación de hasta 10 megabaudios, pero solamente a una distancia de 12 metros, que es la distancia que nos permite el RC232. Pero podíamos incrementar esa distancia hasta 1200 metros aproximadamente, obviamente perdiendo velocidad de transmisión, que es que llegaba a ser hasta de 10 kilobaudios por segundo. Esta relación velocidad-distancia es inversamente proporcional. Supongamos un ejemplo, a 600 metros, puede ser que la velocidad era aproximadamente de 4 megabaudios, perdón, 4 megabaudios por segundo de velocidad. Es una gráfica lineal inversamente proporcional, ¿sí? Una ventaja que se tenía con este dispositivo era de que podía uno conectar hasta 10 equipos esclavos dentro de la comunicación. Se manejaba un maestro y se manejaban 10 esclavos. Esto se lograba haciendo una interconexión entre todos los RX más la recepción de los equipos hacia el mismo punto del maestro, y los RX menos hacia el mismo punto del maestro, igual los TX. ¿Cómo se podía hacer la identificación de qué equipo tenía que atender la petición de comunicación del dispositivo maestro? Esto se lograba a través de unos direccionamientos. Esos direccionamientos eran físicos dentro del equipo esclavo, a través de DIM switch. En la actualidad se siguen usando los DIM switch para el direccionamiento físico de los equipos terminales.
Este protocolo RC232, aquí manejamos la conexión a dos hilos, era una comunicación prácticamente maestro-esclavos. Es muy utilizado en la parte de instrumentación y control. En la parte de instrumentación y control en la industria para el control de procesos, todos los equipos esclavos manejan su protocolo RC232. Ahí pueden hacer la medición de alguna variable. Bueno, el equipo terminal, que es un equipo de instrumentación primario, hace la medición de la variable, la convierte en una señal eléctrica y está mandando ese dato a un equipo maestro. Ese equipo maestro procesa la información y a través del mismo par de comunicación de hilos lo puede mandar a un equipo terminal de elemento de control final que hace una variación o hace una modificación en la variable que están controlando. Supongamos un ejemplo, una variable de temperatura, ¿no? Una variable de temperatura que están controlando. Un equipo lo sensa, manda la información y por ese mismo bus hace la transmisión a la parte de controladora del proceso. Entonces, este puerto de comunicación, la ventaja que tuvo es de que fue muy utilizado en la implementación de sistemas de control de procesos. Bien. Y de aquí del puerto del protocolo RS232, vimos una mejora que ya fue el protocolo RS485. Tuvo dos ventajas principales el puerto RS485. Una, que ya podemos interconectar hasta 64 equipos en un mismo bus de datos, 32 como equipos maestros y 32 como equipos esclavos. Esto se lograba la identificación de estos equipos dentro del bus de comunicación, identificándolos igual como el puerto RC422 con un direccionamiento físico en cada uno de los equipos. Otra ventaja que se tuvo con el puerto RC485 es de que las velocidades ya no eran variables, ya se manejan velocidades fijas, se manejan velocidades promedio de 2400, 4800, 9600 baudios, nos vamos sucesivamente hasta los 11.200 baudios, me parece, que es la velocidad máxima que ya soporta este puerto de comunicación, con el protocolo RC485. Aquí una consideración que hay que tener en el protocolo RC485 al momento de configurar una cámara, sí es importante tomar en cuenta qué velocidad de audio se va a tomar. Es muy común que las cámaras PTZ actualmente trabajen sobre una red IP cuando es una cámara análoga. ¿Qué se hace para tomar esta cámara IP? Esta cámara análoga, pero sobre una IP, a través de un codificador de señal. Este codificador nos convierte la señal análoga de video que transmite la cámara hacia la red, nos la monta sobre una portadora para meterla sobre el protocolo TCP/IP, y sobre el mismo protocolo TCP/IP, el equipo maestro, en este caso el BMS, manda la señal de PTZ hacia la cámara. Entonces, la configuración ahí se maneja, digamos, a dos niveles. Una configuración lógica del codificador sobre la plataforma del BMS que está administrando la parte del configuration. Se le configuran los parámetros con los cuales el codificador va a tener comunicación RC485 hacia la cámara. Y la cámara se configura de manera física. Hablábamos hace un momento de los DIMM switch. En los DIMM switch tenemos que configurarle a qué velocidad va a trabajar y qué protocolo va a manejar, principalmente la cámara. Nos ha tocado casos en los que nos han pedido apoyo que no hay comunicación en protocolo PTZ de las cámaras, porque algunas marcas de BMS que están de alguna manera conectadas a su propio hardware, aparte de que están abiertos a manejar diferentes marcas dentro del mismo BMS y manejan su propio hardware de cámaras, tienen la factibilidad de que pueden manejar una velocidad de bits más pequeña, con esto ahorrando un poquito más el ancho de banda dentro de la transmisión de RC485. Si no es el caso en el que la marca le especifique el bitrate de cada uno de los equipos, el bit de datos, perdón, no el bit de datos, se recomienda que manejen 8 bits de datos para que no tengan problema de comunicación entre la cámara y el codificador directamente, ¿sí? Esa es una de las recomendaciones que se hace, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la parte de la comunicación del RC485. Anteriormente, cuando los sistemas análogos empezaban a manejar lo que eran PTZs, pues eran PTZs realmente de muy baja velocidad, se interconectaban todos los hilos
de comunicación PTZ de las cámaras en un solo punto de terminal. Entonces, los joystick, ¿cómo lo manejaban? En el joystick uno seleccionaba una dirección, apuntaba a una de las cámaras y al momento de hacer el movimiento PTZ en el joystick se reflejaba únicamente en la cámara que físicamente tenía configurada la dirección de comunicación. El joystick también igual tiene una parte de configuración de una dirección física. En la parte de las partes de las conexiones del joystick también manejan sus partes de mini switch, de mini dim switch para hacer la configuración del direccionamiento y pueda trabajar libremente sobre el protocolo RC485 del bus de comunicación del joystick hacia cada una de las cámaras, ¿sí? Esta es la parte, una referencia de cómo se comporta un control de una cámara PTZ a través de una red IP. Vemos que el operador está viendo las cámaras a través de las pantallas, hace el movimiento PTZ, esa señal PTZ previamente configurado en el codificador dentro del BMS, manda la señal al mismo físicamente que está conectado directamente a la cámara y este codificador se conecta vía RC485 hacia la cámara, logrando con esto el bus de comunicación y permitiendo el movimiento a la cámara. Aquí hay que hacer una aclaración. Esta es una comunicación de lazo cerrado, donde la retroalimentación de todo este bus que tenemos aquí es a través de la imagen captada por la cámara y proyectada en la pantalla del operador, ¿sí? Entonces realmente sí se manejaba lo que es un control de lazo cerrado. El operador lo que manipulaba realmente era el codificador, un mando directamente al codificador. Ese hacía el intérprete de modem, que realmente esa es una función, está haciendo la función de un modulador de modulador hacia la cámara, y esta recibía el mando y reaccionaba con el movimiento ya de la cámara según el mando que le estaba mandando el operador, ¿sí? Se recomienda, como les mencioné en un principio, a reserva de que algún fabricante de algún BMS o de algunas cámaras maneje algún otro tipo de configuración para no tener problemas en el momento de la configuración de la comunicación RS485 de la cámara hacia el sistema. Se les recomienda que tengan un solo patrón del protocolo. Nosotros, por ejemplo, recomendamos que es el protocolo P, el Pelco P, perdón, que es un protocolo estándar que prácticamente todos los equipos lo manejan. Ese no puede haber error, tanto los equipos como los BMS, hacer un direccionamiento físico en las cámaras, que aunque dependan de un codificador cada una de las cámaras, se recomienda que cada cámara tenga su dirección independiente, que no se vayan duplicando y tener una buena administración. Manejar un bit de parada, no manejar 0, manejar un 1 para que la comunicación sea más segura sobre cuándo termina la cadena de los bits de datos y cuándo no termina y cuándo empieza. Tener esa parte. Manejar los bits de datos, eso es lo que les comentaba. Hay unos fabricantes que ya no nada más manejan 8 bits de datos, pueden manejar menos bits a consideración de que están ahorrando un pequeño tiempo en la comunicación, ¿sí? La paridad de los bits, pues no manejar ninguna paridad, ese es un estándar dentro de la comunicación serial, y se recomienda un bound rate de 4800 megabaud por segundo. Esta velocidad, pues digamos, está en el estándar. Les comentaba que el RC485 puede manejar velocidades desde 1200 hasta 15200, me parece que es el rango máximo. Pero sí hay que considerar que entre a mayor sea la velocidad, también hay que manejar esa proporción inversa como está en el protocolo 422. A mayor sea la velocidad, es menor la distancia que se puede manejar. Entonces, algo que puede funcionar muy bien puede ser el 4800 o el 9600, para tener en cuenta la distancia que puede haber entre la cámara y el dispositivo PTZ de la misma. Entonces, esa es a recomendación y a consideración dentro del desarrollo de su red de equipos PTZ. Aquí, por ejemplo, vemos la pantalla de un sistema de un BMS, donde se le está configurando la parte del protocolo para el manejo de una cámara PTZ, ¿no? Aquí está indicando que va a ser un protocolo Pelco D, le está poniendo la dirección 1, el baud rate lo está manejando a 4800, el bit de datos está manejando 8, el bit de parada 1 y la paridad ninguna. Esta configuración es una configuración lógica dentro del BMS. Esta configuración debe estar igual en la parte física de la cámara. Como les comentaba, en la cámara podemos configurar lo que es la dirección, el baud rate, es lo que principalmente le podemos manejar a una cámara. Por default, a reserva, de que el fabricante
de los equipos nos diga que puede manejar otro dato, se tiene que manejar preferentemente que sean 8 bits para manejar la cadena completa de DIP. Una herramienta muy básica para hacer la prueba de la comunicación PTZ entre un sistema y una cámara, no sé quién ha de tener la oportunidad de trabajar con los equipos, los Rapport, el Rapport 337. Es un equipo que tiene la función de generar un protocolo RC485 para poder controlar una cámara, y también tiene el puerto de recepción del protocolo RC485 para ver efectivamente si se está recibiendo la comunicación RC485 hacia la cámara. Entonces tiene las dos opciones. Uno puede generar el PTZ hacia una cámara, o en ese caso, por ejemplo, de un codificador conectado a una red, que efectivamente el protocolo 485 lo esté recibiendo el rapport, ¿no? Y así descartar alguna falla, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra página de configuración de un protocolo. Aquí están configurando el protocolo del Pelco-D en la parte remota. Están manejando un baud rate de 1200. Están manejando un bitrate de 5 datos perdón, no bitrate, un data bits de 5 unidades. Es lo que les comentaba, a reserva que el fabricante les diga si pueden utilizar alguna otra cantidad de bits de datos en el puerto, en la parte de comunicación serial, utilicen 8. Si les indica otro número, manejen ese número, pero confirmando que esos mismos bits de datos son los que va a recibir la cámara. Si no, van a tener mucho problema en la parte de la comunicación RC485 entre la cámara y los mandos PTZ que la estén llegando. La paridad, pues ninguna, y el bit de parada pues, no se alcanzó a ver aquí, pero es un 1 también, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, este baud rate, 1200, es una velocidad muy baja que nos puede permitir una distancia muy larga de comunicación. Aquí pudieran ser inclusive hasta algunos 1000 metros de comunicación para esta velocidad, porque como es muy baja, los trenes de pulsos, el tiempo de cada uno de los pulsos es muy largo, entre comillas, pues para la comunicación, y permite una distancia mayor para la parte de la comunicación. Aquí tenemos otra página de configuración de la parte del PTZ hacia un codificador en este caso, ¿sí? Si se fijan, están configurando aquí el protocolo del Pelco-D a un protocolo RC485 2 cables, que realmente no ocupa los 4 cables porque el mando es único desde el codificador hacia la cámara. En ese caso, la cámara, la retroalimentación no es por el protocolo RC485, es por la retroalimentación hacia el sistema, es por la imagen de la cámara captada hacia el operador, y él sabe hasta dónde está moviendo, ¿sí? Aquí le genera la dirección serial con la que se va a identificar la cámara. Esta dirección, esa es la configuración lógica dentro del sistema, que esta configuración lógica debe ser la misma configuración física que tiene la cámara en sus deep switch. Maneja un data bits de 5, lo que les comentaba, reserva que les diga el fabricante otra cosa, manejar 8, pero en este caso está manejando 5, sin paridad, un bit de parada y su velocidad de comunicación, ¿sí? Esa también pues a consideración. Esa velocidad de configuración de bitrate también considerar que físicamente esté instalado ahí en la cámara. Esa también depende de los DIMM switch, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una configuración de una cámara Pelco, ¿sí? Una cámara Pelco tiene dentro de la parte de su tarjeta dos bloques de deep switch. Un deep switch, el primero, nos sirve para configurar el baud rate con el que va a recibir, o la velocidad con la que se va a comunicar la cámara con su generador de protocolo RC485 para el control, ¿sí? Si se fijan, a través de 4 DIMM-switch, nosotros seleccionamos qué velocidad le vamos a decir a la cámara con la que se comunique: 2400, 4800, 9600. ¿Sí? Aquí velocidades más altas ya no maneja la cámara porque obviamente se saldría del rango. Con eso nosotros garantizamos que pueda ser una comunicación segura a baja velocidad, pero igualmente a una distancia que pudiera ser considerable. Lo que les comentaba al principio, en una diapositiva anterior, puede ser una velocidad de 4800 que está dentro del rango de una cámara PTZ. Y también maneja la parte de la selección del direccionamiento físico de la cámara, ¿no? Aquí maneja el Deep Switch 2, que es el que está en la parte superior, y nos maneja una tablita. Ese direccionamiento físico responde a una configuración binaria. En este caso, para el protocolo Pelco-P, estar todos en ceros representa la dirección 1, ¿sí? Y si nos vamos sucesivamente subiendo, por ejemplo, el switch 1 lo subimos a ON,
ya sería la dirección 1. Esto en una configuración lógica, es una señalización de configuración lógica, ¿sí? Bien, espero que les haya parecido interesante esta parte de los protocolos de comunicación, el RC232, 422 y 485, de cómo nacieron, cómo se utilizan y realmente el por qué utilizamos el 485 principalmente en las cámaras. Hay algunas cámaras que aceptan también el protocolo 422, pero sí se pudiera llegar a tener algún problema, dado que el protocolo RC232 es proporcional la distancia a la velocidad, no es una velocidad fija de comunicación entre los dos dispositivos. Entonces, de ahí que se recomienda de hecho, el 485, que maneja una velocidad constante de comunicación y evita que haya un problema de comunicación entre los dispositivos, ¿no? Que se nos puede reflejar en que simplemente la cámara no se mueve o se mueve haciendo algo que no le estamos indicando que realice. Entonces, pues es la intención de este webinar, que conocieran los protocolos, los usos que tiene cada uno y por qué cerramos en la parte del protocolo RC485. Bien, pues gracias. No sé si tenga alguien alguna pregunta o algo. Esta grabación, este video lo vamos a tener por ahí disponible en la página de Cermex ahí en YouTube, para que lo puedan consultar cuantas veces gusten. Ahí están mis datos de contacto. Si en algo podemos apoyarlos en algún desarrollo de un proyecto a gran escala, baja escala, estamos para atenderlos. Tenemos toda la infraestructura para realizarlo, herramientas de pruebas, diagnósticos, configuración e inclusive si se requiere algún pequeño prueba de laboratorio, también igual podemos apoyarlos con alguna de esas partes. Bien, pues entonces, por mi parte es todo. Les agradezco su interés, su asistencia y esperemos más adelante poderlos apoyar. Si en algún caso tienen algún tema que quisieran que platiquemos, alguna opción de algún tema a tratar dentro de lo que es el webinar, por muy básico que sea, son temas que podemos apoyarlos con mucho gusto. Nos informan, están mis datos de contacto ahí en la página y seguimos en comunicación. Por mi parte es todo, les agradezco su asistencia, que tengan un muy buen día.